¿Ha fallecido alguna persona que conoces hace poco tiempo y no tienes ni idea de por dónde empezar a hacer todos los trámites de la herencia? Soy María Pérez Arellano, abogada en MPA, Metaproxy Abogados, y hoy hablamos de herencias. El primer documento que necesitamos para poder tramitar la herencia de una persona es el certificado de defunción, que dice que esa persona ha fallecido, el lugar, la fecha y la hora del fallecimiento. Cuando tenemos el certificado de defunción, que normalmente nos lo da la funeraria y si no podemos solicitarlo en el registro civil, tenemos que pedir el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad. ¿Y qué es eso? Bueno, es un certificado que dice si esa persona ha otorgado testamento o no. Para poder solicitar este certificado tenemos que esperar 15 días desde el fallecimiento de la persona para que si esa persona ha otorgado testamento en los últimos días de su vida, el notario del lugar donde lo haya otorgado pueda dar parte al registro de actos de última voluntad y conste ese otorgamiento. Debemos solicitarlo en el organismo correspondiente mediante el pago de una pequeña tasa, tanto podemos pedirlo a través de internet como presencialmente, y ese documento que dice si esa persona ha otorgado o no testamento solamente nos da esa información. Si ha otorgado testamento, si ha otorgado varios testamentos a lo largo de su vida, el único testamento válido será el último que haya otorgado. Bien. ¿Y qué ocurre si en ese certificado pone que se ha otorgado testamento en una notaría, por ejemplo, de Málaga? Bueno, pues entonces las personas que crean que tienen derecho a la herencia deben acudir a esa notaría con su DNI para identificarse y manifestarlo, llevar el certificado de defunción, el del registro de últimas voluntades y pedir una copia autorizada de ese testamento para ver el testamento que ha hecho esa persona, si les ha dejado algún bien o si les ha dejado algo en la herencia o no. Una vez que concurren a la notaría, el notario comprobará si esa persona tiene derecho a la herencia o no y entonces le dará una copia autorizada del testamento. Si no tiene derecho, pues nada, no se la dará, no tiene derecho a ello. Y si en el registro de últimas voluntades consta que esa persona no ha otorgado testamento, entonces habrá que hacer una declaración de herederos ab intestato, que es un documento notarial en virtud del cual el notario da fe de quiénes son las personas llamadas por la ley a la herencia del difunto, de la persona que ha fallecido. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, pues hay que establecer o seguir el orden de llamamientos establecidos por la ley. En primer lugar serán los hijos y descendientes, en su defecto los padres o ascendientes, en su defecto el cónyuge viudo, en su defecto los hermanos e hijos de hermanos, y si estos no existen, bueno, pues los primos. Hay un límite de llamamientos establecidos por la ley y en último término será llamado el Estado o la comunidad autónoma, dependiendo del territorio en el que nos encontremos, para evitar que quede la herencia vacante, o sea, que nadie se ha llamado a ella. No obstante, el régimen sucesorio del cónyuge viudo está sujeto a un régimen especial. Tenemos un vídeo sobre esta cuestión en el canal, os dejaremos el enlace en la parte de abajo. El cónyuge viudo siempre tiene derecho a una parte de la herencia, aunque sea en usufructo, pero siempre tiene ese derecho. Entonces tendremos que hacer una declaración de herederos ab intestato en la notaría correspondiente al lugar del último domicilio de la persona que haya fallecido. Y para acreditar quiénes son las personas que tienen derecho a esa herencia, bueno, pues tendremos que aportar la documentación necesaria. Si las personas que tienen derecho son el cónyuge o los hijos, pues con el libro de familia podemos acreditarlo. Si no lo tenemos, pues con el certificado de matrimonio, certificado de nacimiento. Si son los sobrinos, pues con el certificado de nacimiento de los padres, de los hermanos, en fin, hay que acreditar que esas personas que tienen derecho a la herencia son las llamadas por la ley. Y una vez que tenemos el testamento o la declaración de herederos, que ya hemos dicho que es el documento que suple la falta de testamento, lo que tenemos que hacer es el impuesto de sucesiones. Tenemos un plazo de 6 meses desde el fallecimiento de la persona para hacer ese impuesto. Y en ese impuesto tenemos que incluir todos los bienes y todas las deudas de la persona que ha fallecido. ¿Y cómo podemos acreditarlo? Bueno, pues con la referencia de respecto de los inmuebles, con la referencia catastral. Pues la finca que tiene esta referencia se hace constar en el impuesto. También habrá que meter los coches, los vehículos que tenga, el dinero que tienen las cuentas bancarias, que se acredita mediante un certificado de saldo bancario a fecha de fallecimiento, que tendremos que solicitarlo en la entidad bancaria donde tenía cuentas bancarias esa persona. Y que sepáis que la entidad bancaria no tiene derecho a cobrarnos una comisión por expedir ese certificado de saldo a fallecimiento. Si os lo cobran para poder expedíroslo, bueno, pues lo pagaréis para que os lo den y luego se puede reclamar al defensor del cliente. Y si no nos hacen caso, bueno, pues podremos acudir al Banco de España, porque esa comisión no tienen derecho a cobrárosla. También habrá que meter los fondos de inversión que tenga esa persona, todos los bienes y también las deudas,
pues tenía a lo mejor alguna hipoteca. Si es una persona que estaba en una residencia de ancianos, pues si tiene alguna deuda con esa residencia o con la comunidad autónoma, en caso de que tenga el régimen de dependencia, bueno, eso también habrá que descontarlo. Con el impuesto determinamos el activo, que son todos los bienes que pertenecían a esa persona, menos el pasivo, que son las deudas, y el remanente, lo que sobra, la diferencia, es el patrimonio que va a corresponder a los herederos. Estos son los trámites básicos y primeros que hay que hacer antes de hacer la aceptación de la herencia. Con lo que acabamos de explicar hasta ahora, solamente acreditamos que somos herederos con el testamento o con la declaración de herederos y hemos cumplido con una obligación legal, que es el pago del impuesto de sucesiones, que no implica aceptación de la herencia. Para aceptar la herencia hay que acudir a la notaría y hacer una aceptación de herencia y luego hacer una adjudicación de los bienes hereditarios, que ya trataremos de estas cuestiones en otro momento, en otro vídeo. Pero que sepáis que para aceptar la herencia no hay ningún plazo establecido por la ley. En algunas ocasiones, las aseguradoras que tienen el seguro de los decesos, por ejemplo, del fallecimiento, pues siempre suelen ofrecer una primera consulta gratis con un abogado y se dedican a asesorar a las personas diciéndoles que tienen que hacer la herencia ya. No hay ninguna obligación de hacer la aceptación de la herencia, puede hacerse cuando se quiera. La única obligación legal que hay que cumplir de momento cuando fallece la persona es la de hacer el impuesto de sucesiones. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Continuaremos haciendo otros vídeos sobre herencias. Hasta luego.